Bueno, un gusto estar con ustedes. La idea es que vamos a estudiar Primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 al 19. ¿Ok? Entonces, permítanme leer el texto. Y al leer, me gustaría que noten como el énfasis que el texto hace en la idea de gloria, que es bastante interesante en este pasaje. Dice, capítulo 4, versículos 12 al 19: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, me llamaba mucho la atención al estudiar este pasaje, ese énfasis en gloria, y pensaba en si alguna vez hemos experimentado gloria. De pronto ustedes pueden pensar, alguna vez en su vida vivieron, sintieron o tuvieron esa experiencia de gloria. Y por supuesto eso requiere explicación, porque no es algo que nosotros decimos normalmente, ¿no? Es decir, no es como que uno está por la calle y dice, uy, estoy experimentando gloria. Eso no sabemos cómo se siente realmente. Entonces, una ilustración que nos puede ayudar para eso es recordar de pronto cuando éramos niños, de pronto nuestro papá o nuestra mamá, de pronto la típica escena de un papá que ve a su hijo hacer algo bien en un deporte o algo así, y ese papá dice, ese es mi hijo, ¿no? O un profesor, un maestro en la escuela. Si de pronto alguna vez experimentamos la idea de el maestro diciendo, este es uno de mis mejores estudiantes. O incluso en un trabajo, ¿no? El jefe en una reunión de negocios y ante todo el mundo reconoce nuestra labor. Entonces, ¿qué sentimos cuando eso sucede? Cuando alguien superior reconoce algo que hemos hecho. Uno se siente importante, pero al mismo tiempo uno se siente humilde, ¿no? Porque es alguien superior el que lo está reconociendo a uno, no es uno mismo. Entonces, la experiencia de gloria podemos entenderla como ser reconocidos por alguien superior a nosotros. Eso es gloria, eso es la experiencia de gloria. Y ahí eso significa que no hay una gloria superior que nosotros podamos experimentar alguna vez que ser reconocidos por Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es el ser más superior que existe, si es que podemos decirlo de esa manera, ¿no? Entonces hay un autor que se llama C.S. Lewis. Él fue un autor inglés en el siglo XX, y él escribió unos libros muy famosos que se conocen como las crónicas de Narnia y otros libros. Y él escribió un libro que se llama El peso de gloria. Bueno, es un ensayo realmente, El peso de gloria, y él habla en términos muy similares ahí de lo que estoy hablando. Y él dice que la máxima experiencia de gloria que podremos experimentar es cuando Dios nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, ¿no? Entonces es la idea de ser reconocidos por Dios, y no habrá un momento en el que seamos más reconocidos que ese momento en el que Dios nos diga, sí, tú eres un buen siervo. Entonces, de pronto pudieron notar en la lectura del pasaje esa idea de gloria y la experiencia de gloria.
Lo que quiero mostrarles es que la experiencia de gloria se convierte en una motivación muy profunda para nosotros, para estar dispuestos a sufrir por Cristo. Porque sufrir por Cristo es glorioso, y esa oración me gustaría que quede en nuestra mente y resuene en nuestro corazón. Sufrir por Cristo es glorioso. Entonces, el título de este sermón es Esperanza de Gloria. Esperanza de Gloria. Y mi mensaje para ustedes es: estén listos para sufrir por Cristo, porque sufrir por Cristo es glorioso. Estén listos para sufrir por Cristo, porque sufrir por Cristo es glorioso. Y veo en el texto dos formas en las que podemos experimentar esa gloria en el sufrimiento por Cristo. Y una forma es la gloria de ser reconocidos, pero además la gloria de ser salvos o de ser salvados a través de ese sufrimiento. Entonces, la gloria de ser reconocidos, la gloria de ser salvados. Y mi mensaje para ustedes es: estén listos para sufrir por Cristo, porque sufrir por Cristo es glorioso. Entonces comenzamos con la primera, y es en los versículos 12 al 13 sucede algo muy interesante que realmente nos lleva a tener que parar y pensar muy bien lo que está diciendo Pedro, porque dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Entonces nosotros decimos: ok, el sufrimiento no debería ser algo extraño para nosotros, no debería sorprendernos. Sí, es parte de lo que Dios y lo que el Señor Jesucristo prometió para su pueblo. Pablo lo dijo, ¿no? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. De manera que el sufrimiento no es algo sorpresivo para el pueblo de Dios. Pero lo que dice en el versículo 13 definitivamente es algo que no es tan fácil para nosotros. Miren el versículo 13. Antes viene la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Gócense, regocíjense por sufrir por Cristo. Entonces uno piensa: bueno, yo puedo estar dispuesto a aceptar el sufrimiento por Cristo, pero estar como gozarme y tener alegría por el sufrimiento, eso requiere mucha explicación y mucho argumento, porque ¿cómo nos vamos a gozar por el sufrimiento? Entonces, si vemos bien el versículo 13, vamos a entender mejor qué es lo que Pedro tiene en mente. Dice: antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Entonces Pedro está pensando en la revelación de la gloria de Cristo. Está pensando en la segunda venida de Cristo. Y lo interesante es que llama la segunda venida de Cristo la revelación de su gloria. Es decir, cuando Jesús vuelva, vamos a ver su gloria. Él va a manifestar y a revelar quién es Él. Él va a manifestar todo su poder, Él va a manifestar toda su majestad, toda su autoridad, y todo el mundo va a ver quién es Él. Y entonces pensamos: bueno, ¿qué lugar tenemos nosotros en esa revelación de Jesucristo? Es decir, cuando Jesús revele quién es Él, toda su gloria, ¿qué lugar va a tener el pueblo de Dios en esa revelación? Y la respuesta está en el versículo 13, que dice: en la medida que compartís los padecimientos de Cristo. En otras palabras, nosotros vamos a ser reconocidos como aquellos que compartieron los padecimientos de Cristo, que participaron en los mismos padecimientos. Entonces imagínense a Jesús revelando su gloria ante todo el mundo, enfrente de Él, todos los seres humanos, ángeles y demonios, todos. Y Él señala a este grupo de personas y dice: y este grupo de personas son los que compartieron mis padecimientos. Eso es glorioso. Esa es la experiencia de gloria. Y por eso vamos a poder regocijarnos. Yo no sé si ustedes ven fútbol, el fútbol de verdad, ¿no? El fútbol que es fuera de Estados Unidos, porque fútbol en Estados Unidos no es fútbol de verdad. A mí me gusta el fútbol, y pues para mí el mejor jugador del mundo es Lionel Messi. Eso de pronto puede implicar problemas, pero para mí él es el mejor jugador del mundo en este momento. El caso es que no sé si han sabido, pero Lionel Messi quiere salir del equipo del Barcelona, que es su equipo de toda la vida, ¿no? Entonces ya empezaron los equipos a pelearse por Lionel Messi, ¿no? Entonces aparece el Paris Saint-Germain queriendo quedarse con Messi, aparece el Manchester United, el Manchester City
que quiere quedarse con Messi y bueno, empieza la pelea. ¿Por qué tanta pelea por quedarse con un jugador? ¿No? En realidad, Lionel Messi en este momento ya es más publicidad que fútbol. ¿Por qué tanta pelea? Bueno, pues porque es el mejor jugador, ¿no? Todos quieren que él esté en el equipo. Entonces, cuando hay un jugador tan bueno, que es el mejor jugador del mundo, sucede un fenómeno interesante y es que el equipo adquiere honor por tenerlo a él en su equipo. Lo normal es escuchar a un jugador diciendo sería un gran honor pertenecer a este equipo, pero cuando en ese equipo está el mejor jugador del mundo, el honor cambia. Sería un honor jugar con él. Entonces nos damos cuenta que el jugador le da gloria o le da honor al equipo que es reconocido por él. Y eso es lo que va a pasar cuando Jesús vuelva. Cuando Jesús revele su gloria, toda su grandeza y majestad va a ser evidente a todo el mundo. Y entonces este pequeño grupo de personas, llamados cristianos, van a ser reconocidos en Él, van a ser reconocidos a través de Él. Y entonces Él va a decir, este es mi equipo. Y eso será glorioso. Así que necesitamos estar listos para sufrir por Cristo, porque sufrir por Cristo es glorioso. Si nosotros queremos ser reconocidos de esa manera por Jesús cuando Él vuelva, necesitamos estar dispuestos a padecer por Él, a compartir sus sufrimientos. Y en lo que sigue en el pasaje se hace evidente que así es como funciona esa experiencia de gloria. Versículo 14. Si ustedes son vituperados o insultados, ¿cierto? El vituperio es como el insulto. Si ustedes reciben insultos por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Eso es supremamente interesante. Ahora, en nuestras versiones hay una frase más, que en el sermón en inglés no tuve que decir nada al respecto porque no estaba. Dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esa frase no está en todas las versiones de la Biblia porque no está en todos los manuscritos. Bueno, ese es un tema un poco más complicado, pero el punto es que si llegamos hasta donde dice reposa sobre vosotros, ahí ya tenemos la idea que Pedro está tratando de comunicar, y es que es supremamente interesante que el Espíritu Santo recibe un nombre aquí que no recibe en otra parte en la Biblia. El Espíritu de gloria. Realmente yo no sé, no recuerdo otro pasaje en donde el Espíritu Santo reciba ese nombre. El Espíritu de gloria. Entonces si ustedes son insultados por Cristo, son dichosos porque el Espíritu de gloria está sobre ustedes. Eso significa que cuando nos insultan por Cristo, somos rechazados por Cristo, lo que está sucediendo es que se hace evidente que le pertenecemos a Dios, que somos de Cristo, y por lo tanto que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Es un reconocimiento, y entonces podemos decir que es esa experiencia de gloria. Es como, me hace pensar, imagínense a un creyente en su trabajo compartiendo sus convicciones de fe, ¿no? Dando testimonio de Cristo. O un creyente en su familia. Yo no sé, seguramente en nuestras tradiciones, en nuestro contexto latinoamericano, es supremamente común encontrar personas que son rechazados en su familia por volverse creyentes, cuando toda la familia es católica, ¿no? Eso es pan de cada día en Bogotá. Y el punto es que uno piensa, bueno, imaginémonos a un creyente que es insultado, rechazado por el Evangelio de Cristo. Está compartiendo el Evangelio, está compartiendo sus convicciones y lo insultan y se burlan de él y lo rechazan. Y las personas alrededor se dan cuenta que esta persona, este creyente, en vez de reaccionar con ira, como tratando de defender, o como con vergüenza, más bien alejándose y no vuelvo a hablar de Jesús porque me van a maltratar, más bien su reacción es de gozo. Y como que de alguna forma se siente honrado por lo que está pasando. Y entonces alguien va a preguntar, bueno, ¿y usted por qué reacciona así? ¿Cierto? Si lo están insultando y los están burlando. Y entonces imaginémonos a este creyente diciendo, bueno, si Cristo fue insultado, es un honor ser insultado por Él.
Si nosotros podemos decir eso sinceramente ante otros, hermanos, eso es la experiencia del Espíritu de gloria sobre nosotros. Por eso es que no es glorioso sufrir por hacer el mal. Y eso es lo que vemos en el versículo 15. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o entrometido. ¿Qué pasa cuando sufrimos por hacer el mal? El punto del versículo 15, quiero que noten que está en la identidad, no en la acción. Es muy interesante que Pedro no dice, no sufran por robar, sino más bien no sufran como ladrones, ¿no? No dice no sufran por matar a alguien, más bien dice no sufran como homicidas, porque Pedro está pensando en la identidad de la persona. Entonces, ¿por qué no es glorioso sufrir por hacer el mal? Pues porque cuando hacemos el mal recibimos una identidad y esa identidad es malhechor, ¿no? Mientras que, versículo 16, pero si alguno sufre como cristiano, y aquí está la identidad, si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios, como cristiano glorifique a Dios. Creo que esta versión, yo tengo la Biblia de las Américas, no es tan enfática en ese versículo como lo es, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice, escuchen lo que dice en la Nueva Versión Internacional, ese versículo 16. Si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Y creo que ahí está el punto. Ese es el punto de ese versículo, es adoramos a Dios, honramos a Dios, exaltamos a Dios al sufrir como cristianos, porque tenemos el honor de llevar el nombre de Cristo, de ser llamados cristianos, de ser identificados con Cristo. Es un honor para nosotros ser identificados con Cristo. Entonces, sufrir por Cristo es glorioso porque nos identifica con Él. Porque cuando Él vuelva, Él va a decir, estos son los míos, este es mi equipo, ¿no? Y eso será glorioso. Así que, hermanos, no anhelen no sufrir. No anhelen no sufrir. Y eso yo creo que es un anhelo que muchos tienen, ¿no? No sé si ustedes conocieron ese ministerio loco que se llamaba Pare de Sufrir. Eso sí es una locura. Y es esa idea de, no, yo no quiero sufrir, entonces voy a hacer lo que sea y voy a buscar a Dios para no sufrir. Pero, hermanos, anhelar no sufrir es anhelar no ser felices. Porque el sufrimiento por Cristo produce gloria en nosotros. Así que gocémonos en compartir los sufrimientos de Cristo y ser identificados con Él cuando Él revele su gloria. Entonces ese fue mi primer punto. Es glorioso sufrir por Cristo porque somos reconocidos en Él, somos identificados con Él. Pero luego está el segundo punto, que es la gloria de ser salvos. Entonces no es solamente lo que va a suceder cuando Jesús vuelva, sino lo que implica el sufrimiento hoy para nosotros. ¿Qué implica? Bueno, en el versículo 17, Pedro aborda una pregunta muy buena, muy interesante, que yo creo que todos deberíamos abordar, preguntarnos y estar dispuestos para responder, y es, ¿por qué los cristianos sufrimos? ¿No? ¿Por qué los cristianos tenemos que pasar por sufrimientos? Si nosotros llevamos el nombre de Cristo, como acabamos de ver en el versículo 16, ¿por qué sufrimos? No, si Jesús es el Rey, ¿no deberíamos ser más bien victoriosos? Y esa pregunta es muy importante porque en realidad lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad está totalmente basado en esa lógica. Si Jesús es Rey, pues nosotros deberíamos ser reyes, ¿no? Somos hijos e hijas del Rey, entonces deberíamos vivir como reyes. Deberíamos tener mucho dinero y nunca enfermarnos y todo eso. Y tiene sentido, y eso es lo que quiero que noten. Eso tiene sentido. Si Jesús es victorioso y nosotros llevamos su nombre, pues deberíamos nosotros ser victoriosos. Tiene sentido. El problema es que es lógico, pero no es bíblico. Y eso es lo que presenta el versículo 17. Dice el versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Eso es una frase supremamente interesante. El juicio comience por la casa de Dios.
noten que Pedro está cambiando la palabra sufrimiento por la palabra juicio, no, la está como comparando. Me viene hablando de sufrir, de compartir los sufrimientos, del vituperio, de todo esto, y ahora usa la palabra juicio. Y eso es interesante porque significa que el sufrimiento tiene que ver con el juicio de Dios. Tiene sentido porque el sufrimiento es consecuencia del pecado, ¿cierto? Si no hubiera pecado, no sufriríamos. Pero porque existe el pecado, hay sufrimiento. Entonces el sufrimiento es parte del juicio de Dios. Pero lo importante es recordar que en el plan perfecto de Dios, su pueblo, es decir, el objetivo de Dios no es sacar a su pueblo del mundo para que no sufra, sino dejar a su pueblo en el mundo para que dé testimonio de él en medio de ese sufrimiento, ¿cierto? De hecho, el plan de Dios es que el juicio comience por su pueblo. Entonces, Pedro lo que hace es comparar a los no creyentes y a los creyentes. Y miren lo que dice en el versículo 17. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Noten que ahí está comparando con los no creyentes. Si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de los que no creen en el evangelio? Es básicamente esto. Si nosotros somos salvos por Cristo, es decir, Cristo pagó por nosotros somos salvos por Él, por su obra en la cruz, ¿cierto? Pero eso no es todo. Ahí no queda la vida cristiana, ahí no queda la salvación. Porque después de creer en el evangelio y ser justificados por la obra de Cristo, comienza un proceso que llamamos santificación, ¿cierto? Y aún tenemos que sufrir en ese proceso de santificación, porque de hecho el sufrimiento es parte de lo que nos santifica. Entonces, si así es la salvación, la muerte de Cristo, creer en Él, ser justificados y luego ser santificados, ¿cuán terrible será el fin para los que ni siquiera creen en el evangelio? Ni siquiera tienen que sufrir por Cristo. Entonces el versículo 18 como que avanza un poco más en esa idea, explica un poco más. El versículo 18 es una cita de Proverbios 11:31 y dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío del pecador? Nosotros somos salvos con dificultad, porque nuevamente la salvación no es solamente Jesús murió, nosotros creímos, listo, ya soy salvo. Sí, eso es salvación, pero además la salvación es santificación. Entonces el punto de todo esto es una frase muy sencilla: la salvación no es barata. La salvación no es barata. Jesús tuvo que morir para que nosotros podamos ser justificados y reconciliados con Dios. Y ahora tenemos que ser santificados, y Dios usa el sufrimiento para santificarnos y para formar a Cristo en nosotros. Y eso significa que la salvación no es tan simple como simplemente yo creí. Entonces, Dios usa el sufrimiento para salvar a su pueblo. Y si su pueblo es salvado a través del sufrimiento, pues ¿cuál será el fin para los no creyentes? Entonces, lo que quiero enfatizar aquí es que por eso es que el pueblo de Dios debe sufrir primero. Con eso comenzamos este segundo punto. ¿Por qué los cristianos tenemos que sufrir? ¿Por qué como creyentes tenemos que pasar por padecimientos? Bueno, respuesta: porque Dios tiene un propósito con ese sufrimiento. Porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Porque Dios tiene un propósito con ese sufrimiento, y ese propósito se llama salvación. Salvación. Nuestra santificación. Y Pedro ya habló de eso en el capítulo 1. En el capítulo 1 Pedro dijo algo supremamente interesante, y yo creo que Pedro está pensando en el capítulo 1 en lo que escribió en su carta por la palabra fuego en el versículo 12. Miren nuevamente el versículo 12 al principio: amados, no se sorprendan del fuego de prueba. No es la primera vez que él usa la idea de fuego, ¿cierto? En el capítulo 1 Pedro ya usó la ilustración del fuego y dijo que el sufrimiento funciona como fuego. Entonces, ¿cómo funciona esa ilustración? ¿Cómo así que el sufrimiento funciona como fuego?
¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es que el fuego purifica. Cuando pensamos en el oro, en las piedras preciosas, en ese tipo de piedras, son purificadas por el fuego. Y Pedro usó esa ilustración en el capítulo 1. Y entonces, de hecho, Pedro dijo en el capítulo 1 lo siguiente. Dice en el capítulo 1, versículo 7, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, es probado con fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser probada o acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Y nuevamente usa la idea de gloria, ¿se dan cuenta? Entonces, el sufrimiento hoy, y escuchen muy bien esto para que sea como esa idea que van a llevar a sus casas. El sufrimiento hoy es una evidencia de que Dios nos está salvando. Si hay un creyente que dice, yo estoy sufriendo por Cristo, rechazo, maltrato, insulto, tiene que entender que lo que está pasando es que Dios está comprometido con su salvación. Dios está formando a Cristo en él. Y por eso es que sufrimos. Por eso es que el pueblo de Dios tiene que pasar por padecimientos para que Cristo sea formado en él, para que el pueblo de Dios sea salvo al final, para que finalmente podamos presentarnos ante Dios con una fe que sea digna de aprobación y de gloria y de honor cuando Cristo se revele. Entonces, deberíamos sentirnos gozosos. Porque si estoy sufriendo es porque Dios está comprometido con salvarme. Es como un maestro que es más riguroso con su mejor estudiante, ¿no? Él sabe que posiblemente muchos van a fallar esa prueba, ese examen, pero su mejor estudiante va a ser mejor por esa prueba. Y sí, puede ser que ese estudiante tenga que pasarla difícil y va a estar frustrado y de pronto incluso va a llorar por ese examen, pero va a ser glorioso el resultado. Y creo que ese es uno de los argumentos más poderosos para hablar con un no creyente y presentarle el Evangelio. Porque imagínense ustedes hablando con una persona no creyente que está sufriendo. Entonces, ¿qué le decimos? Muchos tienden a decir lo que no deben decir, ¿no? Y es, si crees en Cristo todo va a estar mejor, lo cual es una mentira. Porque si crees en Cristo, de hecho va a estar peor. Porque no solamente vas a sufrir por lo que estás sufriendo, sino además vas a sufrir por Cristo. Así que decir eso no tiene sentido. Pero lo que sí podemos decir es, creer en Cristo hace que el sufrimiento tenga propósito. Si tú crees en el Evangelio de Jesucristo, tu sufrimiento va a tener sentido. Porque Cristo pagó, no para sacarnos del mundo y que no suframos, sino Cristo pagó para que el sufrimiento que experimentamos aquí sea para nuestro bien, sea para nuestra salvación y sea finalmente para nuestra gloria. Así que deberíamos predicar el Evangelio del sufrimiento, no de la prosperidad, sino del sufrimiento de Cristo por nosotros, para que a través del sufrimiento nosotros seamos salvos, santificados, Cristo sea formado en nosotros, y eso es glorioso. Así que gracias a Dios y gloria a Él por su Evangelio, que transforma incluso el más difícil sufrimiento en nuestro bien y nuestra gloria. Entonces Pedro termina, versículo 19, diciendo, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Hermanos, encomienden su alma al fiel Creador. Él es fiel para asegurarnos que ese sufrimiento es para nuestra gloria. Él es fiel para permitirnos experimentar el Espíritu de gloria reposando sobre nosotros. Él es fiel para que cuando Él regrese y revele su gloria, nosotros estemos ahí como su equipo y experimentemos honor y gloria. Él es fiel para hacer que ese sufrimiento sea para nuestra santificación y para formar a Cristo
en nosotros. Así que podemos encomendar nuestras almas al fiel Creador cuando sufrimos, haciendo el bien, por supuesto, sabiendo que sufrir por Cristo es glorioso. Y un día vamos a escuchar las palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Oremos. Que el Señor haga que su palabra quede en nuestro corazón. Padre Celestial, oh Señor, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque Él, por su obra en la cruz, hace que nuestro sufrimiento se vuelva para nuestro bien, para nuestra santificación. Te adoramos, te exaltamos y te honramos por el poder de nuestro Señor Jesucristo al transformar aún el mal, el sufrimiento, para nuestro bien. Te ruego por mis hermanos que están aquí en este lugar, pero también te ruego por los que están escuchando este sermón. Padre, te ruego que nos animes, nos llenes de valentía y coraje para estar listos para enfrentar el sufrimiento por nuestro Señor Jesucristo, recordando, teniendo en mente que sufrir por Él es glorioso, que un día vamos a ser reconocidos en Él, que estamos siendo salvos a través de ese sufrimiento, de manera que podamos tener la disposición de sufrir por nuestro Señor con gozo. Ayúdanos, Padre, y permítenos honrar tu nombre de esa manera. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.